Marcos capítulo 8, verso 31, leemos en el nombre de Jesús. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Quiero predicarte bajo el título: ¿de qué sirve? Sirve. Voy a tomar su lugar. Estudiar este párrafo que hemos tomado de Marcos 8, debemos al menos leer su contexto inmediato hacia dónde nos está guiando. Nuevamente vemos aparecer en escena al impulsivo Pedro, ¿cierto? El que hace poco había hecho lo que no debía hacer. Siempre llegaba y decía las cosas sin pensar, siempre reaccionaba, siempre decía cosas que no debía decir, se le salía. Era impulsivo, siempre llegaba, hablaba sin pensar, reaccionaba rápidamente antes de evaluar las consecuencias. Y este caso que hemos leído de Marcos es un caso similar. Su carácter rápido, pero también ágil, él anteriormente recibe una gloriosa revelación. Pedro recibe una gloriosa revelación un poco antes de este capítulo, frente a una pregunta que su maestro hace. Jesús pregunta a sus discípulos, cuando salían de Cesarea de Filipo, en el camino les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Soy. ¿Quién dice la gente que dicen que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas, contestaron. Y ustedes, la gente dice una cosa, pero quiero saber, la gente con la que yo estoy compartiendo mis palabras diariamente, que los estoy discipulando, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pregunta Jesús. Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo. La gran mayoría se equivocó. Jesús no era Juan el Bautista, aunque para muchos pareciera serlo. Jesús no era Elías, aunque para muchos parecía ser Elías resucitado. Pero Pedro tenía la revelación clara en su mente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús conectó el mesiasgo, o la dignidad del Mesías, con el sufrimiento y la muerte. O sea, el Mesías tenía una dignidad, el Mesías tenía una dignidad, el mesiasgo tenía una dignidad. Y cuando Jesús conecta esa dignidad ahora con el sufrimiento y la muerte, estaba haciendo una suerte de afirmaciones que le resultaban un poco increíbles e incomprensibles a sus discípulos. A lo largo de toda la vida habían pensado que el Mesías en términos de conquista era un hombre irresistible, era un hombre poderoso, el Mesías que debía llegar. Y esto se lo he enseñado muchas veces. Jesucristo para todos era quien los iba a librar de las manos del poder tirano del Imperio Romano. Para los judíos de aquel tiempo, el Mesías equivalía al libertador de la represión
de la opresión y represión romana. Eso era para ellos el Mesías. Era quien los iba a librar del terror que ejercían los romanos sobre la gente, del poder que manipulaba todo al antojo del emperador de turno. Eso era para ellos el Mesías que tenía que llegar. Así es que ellos esperaban a alguien que les salvara de la opresión. Pero Jesucristo ahora les estaba hablando de sufrimiento y de muerte. Pero de Él, no de los romanos, no del emperador romano. Era el sufrimiento y la muerte de Él mismo. Ahora, Jesucristo les estaba presentando una idea que los iba a desarticular. Jesús les estaba diciendo, verso 31, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, y es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Por esta razón, Pedro responde ante esto: Señor, que esto no te acontezca. De ninguna manera te acontezca. Marcos dice que Pedro lleva aparte al Señor y lo hace intentar cambiar de idea, de parecer. Y Jesús comienza en ese momento que está aparte con él a reprenderlo. Siempre que usted quiera decirle algo a alguien en reprensión, trate de hacerlo lejos de los demás. En el verso 33, pero Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Le dijo: tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué reprendió Jesús tan severamente a Pedro? Porque estaba Pedro expresando las mismas tentaciones que estaban asediando a Jesús. Estaba solamente con lo que Jesús estaba luchando en su mente, sino que ahora había un Pedro que estaba presentándole las mismas tentaciones que estaban asediando a Jesús. Era el diablo el que le estaba tentando otra vez, a través de Pedro, a que se postrara y le adorara para seguir su camino en lugar de seguir el camino de su Padre. Es extraño y a veces terrible que el tentador nos hable en la voz de un amigo muy bien intencionado. Tenemos amigos con buenas intenciones, creo yo. Tienen amigos con buenas intenciones. Es extraño que el tentador, que Satanás mismo nos hable en la voz de un amigo bien intencionado. Puede que hayamos decidido seguir un curso de acción que es correcto, pero que conlleva inevitablemente problemas, pérdidas, impopularidad, sacrificio, y algún amigo bien intencionado va a intentar detenernos con las mejores razones e intenciones del mundo. Es muy posible que alguien nos quiera tanto que quiera evitarnos problemas y hacernos ir seguros por la vida, pero no necesariamente estará dictándonos el propósito de Dios para nuestras vidas. Puede tener buenas intenciones, puede querer lo mejor para ti, pero tal vez no necesariamente ese es el propósito de Dios para ti. Eso lo podremos comprender nosotros en intimidad con Dios, en constante oración. Si somos honestos, muchos hemos traducido en más de alguna ocasión Evangelio, Jesucristo, Dios, reino de Dios, la gracia, etcétera, lo hemos traducido con bienestar, con todo lo bueno que el mundo pueda otorgarnos. Hemos traducido Jesucristo, Evangelio, la gracia, el reino, lo hemos traducido muchas veces con prosperidad, con tranquilidad, bendiciones, una vida sin problemas, sin enfermedades, sin adversidades. El camino ideal esperado por el ser humano.
Ojalá un mundo donde no tengamos deudas, un mundo donde no tengamos deudas, que tengamos mucho dinero, que no le debamos nada a nadie, que tengamos una gran casa, un regio vehículo y, si es posible, sin trabajar. Mundo ideal. Un esfuerzo. Tal como Pedro, cuando nuestro Mesías, quien consideramos será el que nos librará completamente de la opresión del mundo, viene y nos dice que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, que tiene que ser rechazado, que es necesario que lo maten. Seguramente quiere decir que al maestro algo le está afectando. Si es el Mesías, si es el que viene a reinar, algo le debe estar afectando. Estará muy fuerte el sol. En la época de verano pasarán sus 40 grados y el sol le está afectando en sus ideas. Anda medio depresivo. ¿Cómo es posible que el Eterno, el gran yo soy, a quien yo acabo de recibir la revelación de que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pueda hablar de esta manera? Que tiene que sufrir, que tiene que pasarla mal, que va a morir. Porque para mi modo de ver las cosas, Jesucristo es un libertador, mi pastor, y nada me faltará. Jesús comienza a predicar un mensaje muy poco popular para sus discípulos, y creo que este debe ser el mensaje más impopular de Jesús. Comienza a decirles, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Les dijo esto Jesús: si alguien quiere ser mi discípulo, ¿habrá alguien que quiera ser discípulo de Jesús? Amén. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y que me siga. Súper impopular. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, por el Evangelio, la salvará. Esta parte del Evangelio de Marcos próxima al corazón y al centro de la fe cristiana, que tenemos que tomarla casi frase por frase. Vamos a ver dos cosas que sobresalen aquí. Primero, esta casi alucinante honradez de Jesús. Jesús es muy honrado al hablarnos. Jesús no nos esconde las cosas. ¿Usted cree en un Jesús que le esconde las cosas? No es el Jesús de la Biblia. Jesús es alucinantemente honrado. Nadie podrá decir, porque Jesús es honesto, así que nadie podrá decir que se le indujo a seguir a Jesús con falsas promesas. Nadie puede decir eso. Porque Jesús es honesto. Jesús jamás invitó a alguien a seguirlo con falsas promesas. Jesús no trató nunca de sobornar a nadie ofreciéndole un camino fácil. Jesús nunca les dijo, síganme y los voy a bendecir, los voy a prosperar, les voy a dar todo lo que quieran, voy a destruir el imperio romano, van a ser felices, no van a tener deudas y no tienen que trabajar. Jesús nunca dijo eso. Porque Jesús era muy honrado. Tanto nadie podía decir nunca que Jesús intentó sobornarles ofreciéndoles un camino fácil. No ofrecía necesariamente la paz, a pesar de que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, sino que Jesús ofrecía más bien la gloria. No es lo mismo recibir paz que recibir gloria. La paz es hija de la Raquel y la gloria de la hermana. No es lo mismo recibir paz que recibir gloria. Decirle a uno que debe estar dispuesto a cargar con una cruz, es decirle que debe estar dispuesto a que le consideren un criminal y a morir. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando les dice carga tu cruz y sígueme, les está diciendo van a ser considerados como criminales,
porque los criminales eran colgados en una cruz y tenían que arrastrarla. Quiero que sepan que van a ser considerados como criminales y morir. Jesús nunca trató de seducir a nadie a unírsele, ofreciéndoles un camino fácil. Trató de desafiar, de despertar la caballerosidad durmiente en sus corazones con el ofrecimiento de un camino que ningún otro podría igualar en altura y en dureza. Pero Él no había venido a hacerles la vida más fácil, sino a hacerles hombres grandes. Nunca les dijo, les voy a hacer la vida fácil. Les estaba ofreciendo un camino de gloria. Convertirlos en gente y hombres grandes en el reino de Dios. Lo segundo que sobresale aquí en este relato es que el hecho de que Jesús nunca apeló a los hombres para que aguantaran o hicieran nada que Él no estuviera dispuesto a hacer o soportar. Jesús nunca apeló a los hombres para que aguantaran o hicieran nada que Él no estuviera dispuesto a hacer o soportar. Los niños están bajando, así que los papás me ayudan a que estén tranquilos, por favor. Esa es sin duda una de las características del líder a que otros siguen. Esta es una de las características más importantes de un líder al que otros siguen. Un famoso general romano Quinto Fabio, Cuntactor, algo así el apellido, Cuntactor, pero quedémonos con Quinto Fabio. Quinto Fabio. Él estaba discutiendo con su personal de cómo tomar una posición muy difícil. Y esta era, uno de sus oficiales sugirió de guerra de cierta manera lo siguiente: esto nos costará más que la vida de unos pocos. Esto nos costará más que la vida de unos pocos. Fabio lo miró y le dijo: ¿estás dispuesto a ser uno de esos pocos? ¿Están acá? 10 acá, los demás están todos pendientes de otras cosas y mucho murmullo. ¿Dispuesto a ser uno de esos pocos? En otras palabras, que otros se sacrifiquen, pero tú estás dispuesto a ser uno de esos que se van a sacrificar. Jesús no era la clase de líder que se sienta remoto y juega con las vidas humanas como si fueran peones insignificantes. Lo que Él demandaba que soportaran, lo que Jesús le pedía a sus discípulos que soportaran, Él también estaba dispuesto a aguantarlo y a soportarlo. Solo quiero que ustedes lo soporten. Jesús estaba diciendo: yo también estoy dispuesto a aguantarlo y a soportarlo, así como se lo estoy pidiendo a ustedes. Jesús tiene derecho a llamarnos a asumir una cruz porque Él la llevó antes por nosotros. No es un líder que te exige algo sin Él también hacerlo. Eso, mis queridos hermanos, hermanas, es el evangelio que nadie quiere predicar. Que todos esperan a un Mesías que les resuelva sus problemas. Todos esperan a un Mesías que les ayude en sus frustraciones, que les ayude con sus problemas, que los bendiga, que les abra puertas de prosperidad, que les llene de todo lo que necesitan, pero sin tener que hacer absolutamente nada. Si Jesús, te seguiremos, pero a nuestro ritmo y a nuestra manera. Muchos lo que buscan es obtener beneficios de Cristo. Seamos honestos. Solo quieren obtener los beneficios que nos trae seguir a Cristo. Y por eso lo siguen. Finalmente no siguen al Dios que los beneficia, sino los beneficios de ese Dios. No siguen al Dios que bendice, sino
las bendiciones de ese Dios. No aman al Dios que bendicen, aman las bendiciones. Pero cuando Dios les habla de dar, de entregar, de llevar la cruz, de entregarse por los demás, de dar sus tiempos, de dar muchas veces su misma economía por bendecir el reino, porque alguien más puede necesitarlo, no, ese no es el evangelio. El evangelio debe ser como me acomode a mí. Muchos viven evangelios de solo apariencias de piedad. Se ven muy cristianos los domingos en la iglesia, muy regios, muy dijes, nos vemos muy lindos. Pero son los mismos que cuando nadie los ve están murmurando contra sus hermanos, hablando del pastor, hablando de los líderes, sentados en sus mesas criticando, pero no hacen absolutamente nada. Y no estoy hablando de esta iglesia, esto pasa en general. Están de brazos cruzados toda la semana y el domingo llegan a adorar con posturas religiosas. Queridos hermanos y hermanos míos, ese no es el evangelio. El evangelio es lo que Jesús dijo en Marcos 8:36. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿Usted de qué sirve? Ganarlo todo, pero perder su vida. ¿Qué se puede dar a cambio de la vida? Dice Jesús. Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. El evangelio de Jesucristo no es lo que Él me puede dar a mí para que yo me sienta bien, para que yo me sienta feliz, para que yo me sienta cómodo, para que esté grato en mi casa, para que yo pueda vivir tranquilo, cómodo, cuestionando a medio mundo, luchando por tener más, luchando por poseer más. Jesús dijo en Marcos 8:36, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero? ¿Lo puedes decir? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Jesús no vino a regalarnos el mundo entero. Dice la Escritura claramente que Él vino para que tengan vida y vida en abundancia. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Seguir a Jesús y su evangelio es negación. El evangelio, la predicación más impopular que pudo hacer Jesús. Seguir a Jesús es negación. Que me gusta esto, niégate. Es que me atrae, niégate. Es que me hace sentir bien, niégate. Es que no puedo, es que sí podemos. No abandonamos porque nos gusta. Si me permiten una predicación más o menos honesta hoy, ¿cierto? Jesús dijo, toma esa cruz, que es pesada, que a veces nos va a costar llevarla. Alguien diga amén a eso. Pero es la manera en que quiero que me sigas. Señor, quita esta cruz. Pablo le dijo, quita este aguijón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que esta cruz es pesada. Es que a veces me cuesta llevarla y quiero renunciar. Es la manera en que quiero que me sigas. No te estoy pidiendo nada que yo no haya hecho por ti. Jesús tiene derecho de llamarnos a asumir la cruz, porque Él la llevó primero por nosotros. Nada que yo no haya hecho antes. Es lo que tienes que cargar. ¿Cuál es esa cruz que tendrás que llevar para seguir a Cristo? ¿Qué es lo que debemos crucificar para vivir como discípulos de Jesús? Puedo amarlo y servirlo a mi manera.
Eso no es el evangelio. Hace unos meses atrás, mi querido pastor Jorge, que pido que estén orando mucho por él, Jorge Pino nos predicaba, no es la manera de adorarlo como tú lo adoras, es como él quiere que lo adoremos. Bueno, el evangelio no es como tú crees que es como Jesús dice que es. No es a mi manera, eso no es evangelio. No existe el evangelio a mi manera. Existe el evangelio que está escrito en la palabra de Dios. No es a mi manera, no es como a mí me gusta, no es como a mí me acomoda. Concluyendo, hubo una época muy oscura en el tiempo de Israel. Actualmente, la época de los jueces. Capítulo 17, verso 6 es una de las escrituras más oscuras que he leído. Tal vez usted ha leído otras en la noche por... qué fome. Esta es una de las escrituras más oscuras que he leído. Jueces 17, 6. Dice así: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. 17 nos relata un hombre llamado Micaía, no Micaías, Micaía. Micaías es otro personaje, si no me equivoco, es un rey. ¿Lo recuerdan por ahí? No Miqueas, Miqueas, Micaías y Micaía. Este es Micaía, un hombre que puso en su casa ídolos de dioses con sus terafines y toda la parafernalia idolátrica de la época. También decidió Micaía instituir un sacerdocio para su familia, a su pinta. Que hizo un efod, que es el vestido sacerdotal, y consagró a uno de sus hijos para ser su sacerdote. Por supuesto, esto era absolutamente contrario con la ley de Dios, la cual prohibía que un hijo de Efraín fuera sacerdote. De hecho, todo este procedimiento que estaba haciendo Micaía estaba en contra de la ley de Dios. Dice la escritura que primero le robó dinero a su mamá hacer todo esto y después le devolvió el dinero, pero se lo robó para comprar todas estas cosas. 1100, no sé cuántito el número de medición de dinero que había ahí, de algo. Todo lo que hizo estaba en contra de la ley de Moisés. Este periodo oscuro en Israel sin rey es resumido con esta escalofriante frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Debe ser estar en una iglesia donde todos hacen lo que quieren, sin ley de Dios. Eso era este tiempo. Esto describe puntualmente un periodo de anarquía moral y espiritual en Israel debido a la falta de autoridad o liderazgo establecido. No había. Esta conducta denota vivir según los propios deseos y criterios en lugar de normas superiores, lo que conlleva consecuencias desastrosas y un caos social. Una época oscura donde Israel carecía de rey, Israel carecía de guía, provocando que la guía para sus vidas fueran sus propios sentires y no la ley de Dios. Es como, hago lo que siento hacer. Es que yo creo, es que yo pienso, hermanos, y para algo está la ley de Dios. Ahí no tenían ley de Dios, cada uno hacía lo que le gustaba hacer. Y esto provocó un desorden, una inestabilidad, provocó pecado y la adopción de prácticas paganas. Esta actitud se opuso a la obediencia, sugiriendo que sin el gobierno y la dirección de Dios, la humanidad es propensa a cometer errores y locuras, provocando la pérdida absoluta de la guía divina. Una nación sin Dios y sin ley. Anarquía absoluta. Este fue un periodo literalmente anárquico en la nación de Israel.
Obviamente la palabra anarquía no está en el texto, pero si vamos a la historia y estudiamos cómo surge la anarquía y por qué surge, sabemos que el anarquismo, entendido estrictamente como el movimiento político histórico que existió a la mitad del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, por ahí por las décadas de 1870 a 1930, fundamentado sobre la obra intelectual y la militancia política de los anarquistas socialistas Pierre-Joseph Proudhon en Francia y su sucesor ideológico Mikhail Bakunin en 1814 hasta el 1870 por ahí. Desde Suiza francófona se convirtió en el principal constructor de este movimiento anarquista europeo. El anarquismo se opone a los estados, se opone al capitalismo, al socialismo de estado, al sistema salarial, a la burocracia, a la meritocracia, a la teocracia, a la monarquía, a la oligarquía, a los patriarcados, al matriarcado, entre otras instituciones. Se opone a todo, de tal forma que pueda construir una sociedad futura descrita por este primer hombre llamado Pierre Joseph como una sociedad sin amo y sin soberano. Esa es la ideología principal del anarquismo, sin amo ni soberano. Y esto fue precisamente lo que le ocurrió a Israel, un tiempo de anarquía, donde cada cual hacía lo que mejor le parecía, sin guía, sin líder, sin rey, sin dirección. Pero hermano, el poder del evangelio radica precisamente en no hacer lo que a mí se me ocurre. Lo que Dios sabe que es mejor es lo que debo hacer. Debo amarlo y servirlo como Él me enseña y no como yo creo que es mejor. Seguir a Jesús y su evangelio, estoy terminando. Seguir a Jesús y su evangelio es negación. Puedo buscar a un pastor, puedo buscar a un líder, puedo buscar una iglesia, porque tal vez esta iglesia no le agrade, tal vez el pastor o los pastores no le agraden, tal vez los líderes de la iglesia no le agraden, tal vez lo que enseñan no le agrade, tal vez hay cosas que no le gusten y usted está en libertad de buscar un pastor, de buscar una iglesia, de buscar un líder en el que le digan cosas que le agraden y que lo hagan sentir bien, y está en libertad de hacerlo, puede hacerlo, pero Cristo seguirá en su palabra santa diciendo: toma tu cruz, toma tu cruz y sígueme. Tendrán que arrancarle hojas a la escritura para que nos sintamos mejor y más cómodos, porque mi Biblia sigue diciendo: toma tu cruz, lo que te cuesta, cárgalo y sígueme. ¿De qué me sirve la honestidad? ¿Qué me sirve todo lo que este mundo y este sistema me puede ofrecer si me pierdo? ¿Qué me sirve todas las alegrías que este mundo momentáneas me pueda regalar si se pierde mi alma? ¿Qué me sirve? ¿Cuánto te va a durar? ¿10 años? ¿15 años? ¿Y después? ¿Qué me sirve? Todo lo que esta sociedad me pueda regalar, todo lo que este mundo en general me pueda otorgar para momentos momentáneos de alegría, si me pierdo, ¿qué sirve? ¿De qué sirve si el final va a ser desastroso? Sigue a Cristo. No existe un mejor camino. No hay un camino más excelente que seguirlo a Él con dificultades. Amén. Muchas dificultades. Enfrentándome cada día con mi humanidad, porque Cristo también lo hizo. Cree que sus tentaciones que vive a diario, ay, es que solo contra el mundo, igual que niños de 13, 14 años, solo contra el mundo, todos contra mí.
Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. No digamos, ay, es que yo soy así, mis tentaciones y a mí me cuesta. Jesús fue tentado en todo. En su humanidad, también era hombre, y muy hombre. Ejemplo de hombre que debemos seguir los varones es Jesús. Muy hombre para sus cosas. Dificultades, enfrentándome todos los días a mi humanidad torcida y malvada, pero con una certeza: voy por el camino correcto. La cruz es pesada, pero voy por la senda correcta. Y Cristo está conmigo para ayudarme. Porque no llevas la cruz solo. Él dijo, lleva tu cruz, pero también dijo, echa tu carga sobre mí. Yo te sustentaré. ¿Qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿Qué sirve? Dime, ¿de qué sirve volver atrás? Dame un buen ejemplo de por qué serviría volver atrás. Digo más en el Evangelio y voy a caminar un tiempo. ¿De qué te sirve volver atrás? Dímelo. Dame una razón buena. Que me digas, no, pastor, es que en verdad yo siento que en mi otra vida esto era mejor. Dime de qué sirve, dame un buen ejemplo, dime de qué sirve este mundo y sus placeres, de qué sirve una naturaleza carnal complacida, pero que nos termina devastando, que acaba con matrimonios, que acaba con familias, que acaba con la sociedad. ¿De qué sirve soltarme de Dios? ¿De qué sirve soltar su mano? ¿De qué sirve alejarme de Él? ¿De qué me sirve? Estamos lidiando entre Tongoy y los vilos, se dice en chileno. Sí, como que no. Como que ni tan tan ni muy muy. Ahí. En cualquier momento, el final puede ser desastroso. Toma tu cruz. Toma tu cruz. ¿Alguien sabe cuál es su cruz? Que no sabe contra qué está luchando. Su cruz. Siga a Jesús. Sígalo a Él. No me mira a mí, no mira a los líderes, aunque debemos ser ejemplo para la congregación. Mira a Jesús. Sígalo. Tome su cruz. Ese evangelio que ya no se predica. Evangelio de negación, en el evangelio de sufrimiento que pasó Cristo no se predica, y es parte del evangelio, pero no se predica, porque es más fácil decirle a alguien que Dios quiere que esté siempre feliz y bendecido y prosperado y en victoria, que decirle tienes que padecer, que decirle eso que estás luchando, tal vez Dios nunca lo quite y vas a tener que vivir con ello toda la vida, sobre tu espalda, tu cruz. Pero siguiendo a Jesús, puede llevarlo por ti. Él te puede ayudar. Ese es el poder del evangelio. Para que el poder de Dios se perfeccione, el hombre debe mantener su naturaleza débil, con sus debilidades, sus aflicciones, sus dolencias, para que se dé cuenta de que depende de Cristo. Tiene una cruz pesada que cargar aquí.